Padre Celestial, al iniciar un nuevo día, te rogamos que nos bendigas con tu presencia y tus ángeles. Deseamos que el trabajo que se está haciendo pueda ser productivo, así que te rogamos que tú bendigas las grabaciones y las transmisiones en vivo. También pedimos que al realizar este estudio, la lluvia tardía pueda derramarse sobre nosotros y prepares nuestras vasijas por medio del perdón de cualquier cosa en que hayamos transgredido, para que podamos ser recipientes de aquello que quieres abrir en nuestras mentes esta mañana. Te ruego que tomes el control de mis palabras y pensamientos y puedas guiar nuestro estudio de manera que podamos tener nuestros pensamientos concentrados durante el resto del día. En el nombre de Jesús, amén. Estamos entrando a la parte número 4 de la serie de la visitación del adventismo. Y en la parte número 1 leímos un par de citas que tienen que ver con las reglas de la Biblia que quiero repetir ahora. En Materiales de 1888 dice: deberíamos conocer por nosotros mismos qué constituye el cristianismo, cuál es la verdad, cuál es la fe que hemos recibido, cuáles son las reglas de la Biblia, las reglas que nos fueron dadas por la más alta autoridad. Y cuando analizamos este punto en nuestra primera presentación, identificamos que las reglas que fueron dadas por la más alta autoridad eran las reglas de Guillermo Miller. En esta historia de aquí, Guillermo Miller fue utilizado para, entre otras cosas, reunir las reglas de estudio que les permitirían reconocer las verdades que están aquí. En 1840, y esto es algo que también leímos en nuestra primera presentación, el mensaje que Guillermo Miller había estado proclamando fue confirmado y por lo tanto también fue fortalecido. Elena de White comenta sobre eso en el conflicto de los siglos, refiriéndose a la caída del Imperio Otomano. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de potencias aliadas de Europa, y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción, pero me quiero concentrar más en la siguiente oración. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Conflicto de los siglos, página 334. Entonces, hemos estado trazando una historia paralela en nuestra época, diciendo que en 1989 el Señor comenzó a abrir las líneas de reforma del libro Mensajes Selectos tomo 2 y que en 1995 este mismo estudio fue presentado por primera vez públicamente. Entonces vamos a colocar el año 1995 justo aquí y lo vamos a considerar como un paralelo. Y seguramente hay otras muchas historias que también podrían colocarse. De hecho, Guillermo Miller compró su concordancia en el año 1798, pero no se interesó especialmente en el estudio, sino hasta el año 1818. Y su mensaje fue impreso por primera vez en el año de 1831, me parece en el Vermont Telegraph. En la historia de Miller hubo dos ocasiones en que él recibió credenciales. Una fue en 1833, el mismo año de la caída de las estrellas, y le fue dada por su iglesia local. Pero en 1834 recibió credenciales de un número mayor de pastores de varias denominaciones, algo así como más de 100 personas de diferentes denominaciones. Entonces, en los años 1833 a 1834, Miller recibe sus credenciales para predicar y su mensaje es formalizado. Estamos diciendo que fue formalizado porque puedes encontrarlo en cada una de estas historias. Algo que quiero puntualizar al iniciar este estudio, hemos estado haciendo varias cosas y una de ellas es que a través de esta serie estamos tratando de ver cómo la verdad de las líneas de reforma se desarrolló en nuestra historia. Si miramos detalladamente los hitos que se distinguieron desde 1995, encontramos que hay una oscuridad que precede al tiempo del fin,
Vamos a identificar el primero, segundo y tercer mensajes, también un chasco, una obra y un retroceso y una repetición con un cuarto mensaje. Y después encontraremos un incremento del conocimiento cuando el libro de Daniel es desellado y también cuando el mensaje llega a estar formalizado. Todas estas cosas vienen después de ese evento. Pero hay cosas que suceden mientras el tiempo transcurre y el león de la tribu de Judá va añadiendo estas cosas. Pero lo que estamos viendo es que en la línea de la historia millerita, las reglas de interpretación de Guillermo Miller y su mensaje, aunque nos estamos concentrando más en las reglas, llegan a esta historia, aunque todavía no podemos ir más atrás del año 1818 y podríamos encontrarlas cuando él comenzó su estudio sincero y profundo. Recordaremos que a él se le cuestionó cómo podía creer en la Biblia si tenía anteriormente creencias del deísmo, y si consideramos esto cuidadosamente podemos ver que hubo pensamientos que llegaron a su mente. Y yo quiero sugerir aquí que fue el ángel Gabriel que se los estaba dando en conjunto con la manera en que él estaba estudiando la Biblia, y eso fue el inicio del desarrollo de las reglas, allá en 1818. Pero aquí, de 1833 a 1834, Guillermo Miller ya tenía un mensaje que estaba proclamando y que había sido establecido por aquellas reglas, y después, el 11 de agosto de 1840, con la caída del Imperio Otomano, que era un cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 9, versículos 14 y 15, se le da poder al mensaje, al principio de día por año, que fue también la primera regla de interpretación que recibió poder, y fue confirmada delante del mundo, y le dio un gran ímpetu al movimiento adventista. Lo que estamos tratando de decir aquí es que lo que hemos aprendido de las líneas de reforma, lo que fue revelado por el león de la tribu de Judá en las dos historias, es que ni una jota ni una tilde deberían ser removidas de estas líneas de reforma. Lo que se está tratando de decir es que cada uno de los hitos en estas líneas de reforma deben permanecer en su lugar. Entonces, en 1995, el estudio de las líneas de reforma es colocado en su lugar en la historia del adventismo y trae consigo un mensaje que es el entendimiento de Daniel capítulo 11 versículos 40 al 45 y que está anunciando en el año de 1989, el versículo 40 de ese mismo capítulo se cumplió con la caída de la Unión Soviética. Y por supuesto, Daniel 11 versículo 40 señala al tiempo del fin que fue 1798 para los milleritas y a 1989 que es el tiempo del fin para la omega del adventismo. Entonces podemos ver que en ambas historias el tiempo del fin está conectado al momento en que el libro de Daniel se le quitan los sellos. En esta historia millerita, la parte de Daniel que es desellada tiene que ver con la profecía de tiempo, y en esta otra historia donde se quita el sello a Daniel 11, 40 al 45 y que identifica que el papado ha comenzado a moverse en su conquista del mundo una vez más. Y también había un mensaje a través de la historia que vino después de 1995. Aquí en la historia de Miller, su mensaje iba dirigido a las iglesias protestantes, porque esta historia, entre otras cosas, es Dios quien está visitando a las iglesias protestantes. Es un estudio que trata con el tiempo de su visitación, y el pueblo de Dios en esta historia son los protestantes, que procedían de la Reforma Protestante y estaban siendo juzgados en el tiempo de su visitación. Y esta visitación comenzó en el año de 1798 con el aumento del conocimiento que los iba a preparar. Y el juicio debe iniciar por la casa de Dios. Entonces podemos ver que en esta historia el juicio empieza por la casa de Dios, y la casa de Dios eran las iglesias protestantes. Pero en nuestra historia ya no son más las iglesias protestantes, es el adventismo. Entonces durante el tiempo del fin del adventismo debe haber un aumento del conocimiento que va a aprobar ya no a los protestantes, sino al adventismo, porque allí debe iniciar el juicio. El paralelismo con la historia millerita, aquí tenemos a el ángel de Apocalipsis 10 que desciende,
cuando se confirma el mensaje, y acá tenemos a el ángel de Apocalipsis 18 que también desciende. Y lo que estamos diciendo aquí es que en ambas historias y en este punto en el tiempo, los mensajes deben recibir poder. Y los dos reciben poder con la restricción que se hace al Islam. El Islam fue restringido el 11 de agosto de 1840, cuando las cuatro grandes potencias europeas intervinieron en la batalla que se estaba dando entre Egipto y Turquía. Así que esta restricción que se le coloca al Islam, aquellas cuatro naciones europeas, y el número 4 en la profecía a menudo representa universalidad, por lo que la restricción que hicieron aquellas naciones sobre el Islam está prefigurando también lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001, cuando el mundo entero hizo lo mismo en nuestro tiempo. Y podemos ver que en ambos casos el ángel desciende para darle poder al mensaje, y lo que estamos viendo es que en este punto se le da poder al mensaje cuando se confirman las reglas que han sido aceptadas durante el mismo. La regla principal en la historia milerita era el principio de día por año, pero esta otra historia está fundamentada en este estudio que tengo aquí, las líneas de reforma, y por ello es que fueron reveladas primero. La regla principal de esta otra historia ya no es el principio de día por año, sino las líneas de reforma. Y eso significa que la historia milerita se repite en la historia de los 144,000. Entonces vamos a concentrarnos aquí para encontrar una confirmación en esta repetición en el 2001, el 11 de septiembre. Entonces vamos a las notas, ya hemos leído esto antes en otra presentación. Dios le ha dado su lugar en la línea de la profecía a los mensajes de Apocalipsis 14. Noten esto, en la línea de la profecía. Y su obra no cesará hasta el cierre de la historia de la tierra. Los mensajes del primero y segundo ángeles siguen siendo verdad para este tiempo y han de correr paralelos con el que les sigue. Ahora, esta es la historia del primero, segundo y tercer ángeles. El primero llegó en 1798 y recibe poder en 1840. El segundo llega en 1842, cuando los protestantes comenzaron a cerrar sus puertas, y recibe poder con el clamor de medianoche. Y el tercer ángel llegó el 22 de octubre de 1844. La hermana White dice que los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles siguen siendo verdad para nuestro tiempo y han de correr paralelamente con aquel que les sigue. Eso significa que la historia del mensaje del tercer ángel se debe colocar sobre esta para que puedan ser paralelas. Entonces, estamos diciendo que esta historia en 1989 se va a conectar con la historia del mensaje del tercer ángel. Y ahora noten lo que ella dice. Los mensajes del primero y segundo ángeles siguen siendo verdad para este tiempo y han de correr paralelos con el que le sigue. El tercer ángel proclama su advertencia con voz potente. Después de esto, dijo Juan, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. En este resplandor se combina la luz de los tres mensajes. Los materiales de 1888, página 804. Entonces ella nos está diciendo que el mensaje del tercer ángel, que corre paralelamente con los del primero y el segundo, es la historia del tercer ángel cuando se le une al cuarto. Y esa es nuestra historia. En lo que estamos diciendo es que esta es otra indicación de que la historia de los mileritas se repite en nuestro tiempo. Y estamos tratando de mostrar que en esta historia el fortalecimiento del mensaje ocurre cuando se adoptan las reglas de interpretación. La primera regla aquí, y esto es algo que muchas veces se pierde de vista por aquellos que están estudiando este mensaje, y aquí se nos hace su primera referencia. Deberíamos conocer por nosotros mismos cuáles son las reglas de la Biblia, las reglas que nos fueron dadas por la más alta autoridad. Y aquí en esta historia pusimos un gran énfasis en las reglas de interpretación de Guillermo Miller, y eso fue correcto porque esas son las reglas que deberíamos estar usando, porque ellas hacen la diferencia entre la educación verdadera y la falsa en el adventismo.
Los teólogos que han adoptado la alta crítica no están usando las reglas de interpretación de Guillermo Miller. Pero esta otra historia de aquí debe tener sus propias reglas que concuerden con las de Miller, y muchas ocasiones no reconocemos eso. Esta historia se repite al fin del tiempo, y uno de sus hitos fue el desarrollo de las reglas de interpretación de Miller, y la razón por la que se le permitió a él desarrollarlas fue para probar el mensaje de su tiempo. Nuestro mensaje es diferente. Por lo tanto, debe haber reglas para nuestra historia que debemos reconocer y comprender si queremos participar en el establecimiento y la proclamación de este mensaje, porque la historia pasada se repite en la nuestra. A menudo no reconocemos que también hay ciertas reglas que deben ser descubiertas en esta historia. Pero, sobre todo, debemos saber exactamente cuáles son. Y una de esas reglas, que de hecho es el enfoque más importante de este estudio, se refiere a que todas las líneas de reforma están ilustrando nuestra historia. Cada movimiento reformatorio de la historia sagrada se repite aquí, y estas son las líneas de reforma. Entonces, lo que estamos diciendo aquí se puede expresar en el pensamiento de que la historia millerita se está repitiendo en la historia de los 144,000. Este es el punto principal. Entonces, cuando hacemos esta afirmación sobre el 11 de septiembre del 2001, podríamos demostrar realmente que ese acontecimiento cumplió con las mismas características en nuestro mensaje que lo que significó para los milleritas el 11 de agosto de 1840, cuando multitudes reconocieron que las reglas adoptadas por Miller eran correctas, y también reconocieron que el principio de día por año era correcto, y por eso comenzaron a preocuparse al ver que el fin del mundo iba a llegar en 1843. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando esta historia se repite, multitudes reconocerán al menos esta regla en la que nos estamos concentrando, que nos dice que la historia millerita se repite en la historia de los 144,000 al fin del mundo. Vamos a leer qué es lo que dijo el primer ángel en Primeros Escritos, y le recomiendo que también lea los siguientes párrafos en el libro, pero no lo voy a hacer ahora. Me fue mostrado el interés que todo el cielo se había tomado en la obra que se está realizando en la tierra. Jesús comisionó a un ángel poderoso para que descendiese y amonestase a los habitantes de la tierra a prepararse para su segunda aparición. Cuando el ángel dejó la presencia de Jesús en el cielo, iba delante de él una luz excesivamente brillante y gloriosa. Se me dijo que su misión era alumbrar la tierra con su gloria y avisar al hombre de la ira de Dios. Primeros Escritos, página 245. Entonces, ¿cuál es el ángel que ilumina la tierra con su gloria? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Es el cuarto ángel. Pero si leen el texto completo en el libro de Primeros Escritos, se darán cuenta que no está hablando del segundo ángel, sino del primer ángel de esta historia. Este ángel fue el primero y su papel o su propósito fue iluminar la tierra con su gloria. Pueden leerlo todo en Primeros Escritos, y en el siguiente párrafo ella nos habla del segundo ángel, y luego del clamor de medianoche, y después sobre el tercer ángel. Lo que quiero que ustedes vean es que el primer ángel en esta historia debía cumplir con la misma obra que el cuarto ángel de Apocalipsis 18 cumple en esta otra historia. Aquí son dos paralelos. Y hablando de Apocalipsis 18, toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Los puros de corazón verán a Dios. Son aquellos que están siguiendo al Cordero donde quiera que va, los que recibirán poder de aquel ángel que desciende del cielo teniendo gran poder. El primer mensaje ha de repetirse, proclamando la segunda venida de Cristo a nuestro mundo. El mensaje del segundo ángel ha de repetirse. Y después ella cita Apocalipsis 18, 2 al 3. Aquí definitivamente está hablando acerca del ángel de Apocalipsis 18, y al hacerlo también nos dice que el primer ángel ha de repetirse. Y tanto ella como los pioneros
creían y enseñaban que el ángel que desciende del cielo y pone un pie sobre la tierra y otro sobre el mar, es el de Apocalipsis 10, también es el primer ángel de Apocalipsis 14, 6 y 7. El primer ángel. Aquí ella nos está diciendo que cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende, se ha de repetir también la historia del primer ángel. Vamos a Apocalipsis 18, versículos 1 al 3. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿A cuál ángel se refiere aquí? Bien, basándonos en las anteriores citas que leímos, se refiere a ambos, al cuarto y al primero, porque las características del primero eran las mismas, aunque este es el cuarto. Solo quiero enfatizar los paralelos en estas historias. Versículo 2, y clamó con voz potente. Entonces, ¿qué hace cuando desciende? Clama con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. No vamos a tratar todo el asunto aquí, pero quiero que notemos la primera parte del versículo 4. Y oí otra voz del cielo. Entonces hay dos voces, y lo que hemos estado diciendo es que una voz representa un mensaje. Y hay una parte donde Elena de White comenta sobre estas dos voces de Apocalipsis 18 y nos dice que hay dos llamados dados a la iglesia. Esas son sus palabras. Entonces son dos mensajes. El mensaje de Apocalipsis 18 está en los versículos del 1 al 3, y después en el versículo 4 la otra voz es otro mensaje. No estamos tratando completamente con el versículo 4, pero queremos hacer esta distinción aquí. Noten lo que dice Elena de White en Notas Biográficas 451. Todo esto nos es familiar ya. ¿De dónde vino la noticia de que yo declaré que Nueva York ha de ser barrida por una ola gigantesca? Nunca lo he dicho. Lo que he dicho fue que cuando veía los grandes edificios levantarse allí piso tras piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces se cumplirán las palabras de Apocalipsis 18, 1 al 3. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que ha de suceder en la tierra. Pero yo no tengo luz en particular con respecto a lo que ha de venir sobre Nueva York, y lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad serán derribados por el poder trastornador de Dios. Por la luz que me ha sido dada, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su poder terrible, y estas masivas estructuras caerán. No podemos imaginarnos el carácter terrible de las escenas que ocurrirán. El hermano Leo, cuando presenta esta cita, muestra una presentación de PowerPoint con una imagen del horizonte de la ciudad de Nueva York, y está llena de edificios. Es una foto del horizonte de Nueva York y está llena de edificios, y cuando cambia a la siguiente diapositiva se muestra la misma imagen. Es el mismo horizonte, pero solamente con las torres gemelas. Entonces, al comparar las dos imágenes, una con las torres gemelas y la otra sin ellas, es cuando se puede reconocer que definitivamente eran edificios enormes, porque los demás edificios se ven pequeños en comparación de ellas. Y así es como de una manera gráfica se confirma este aspecto. Por eso ella dice, lo único que sé es que algún día los grandes edificios de esa ciudad, los grandes edificios de la ciudad de Nueva York, eran las torres gemelas que serían derribadas por el poder trastornador de Dios. Y ayer, mientras discutíamos este asunto, alguien comentó que se había encontrado una clase especial de explosivo que se llamaba termita en los escombros del edificio. Yo no soy dado a creer en las teorías de conspiración. Más bien,
Me inclino a creer lo que la inspiración divina dice, que esto fue realizado por la mano de Dios. Y Dios puede usar una variedad de cosas para que algo suceda. Pero es su mano, es la mano de Dios la que cumplió con esta destrucción de los edificios. Y el hecho de que los dos edificios fueran derribados es un anuncio de que el juicio inicia. Alguien en el público dice, ahora ella va a decir que la mano del Señor dirigió esto y utilizó a hombres. De la misma manera como la mano de Dios dirigió la publicación de estos diagramas y también utilizó a hombres para realizarlo. Pero esto es el inicio de un juicio no solamente sobre el adventismo, sino también sobre los Estados Unidos y sobre el mundo. En la profecía bíblica, los Estados Unidos son la bestia que surge de la tierra y que tiene dos cuernos, que representan la fuerza de ese país. Y al principio era el republicanismo y el protestantismo. Pero también Estados Unidos es el poder que cambia en la profecía. Inicia como un cordero y termina hablando como dragón. Entonces, al fin del mundo, esos dos poderes que son la fuerza de Estados Unidos ya no son el republicanismo y el protestantismo, porque el protestantismo nunca hablaría como dragón, sino que se opondría a él. Y la esencia del republicanismo son los derechos individuales. A medida que progresa la historia de Estados Unidos, cambia del protestantismo al protestantismo apóstata de manera que puede hablar como dragón. Y del republicanismo pasa a la democracia, que no tiene que ver con los derechos individuales, sino con que la mayoría es la que manda. Entonces, cuando el juicio llega sobre los Estados Unidos en el fin del mundo, los dos símbolos que golpea son las Torres Gemelas, que representan poder económico, y también el Pentágono, que representa poder militar, porque al final del mundo ya no hay republicanismo ni protestantismo. Ahora los dos poderes de los Estados Unidos son su economía y su poder militar. Y no fueron golpeados estos dos solamente. Dos aviones golpearon al símbolo del poder económico, uno golpeó al símbolo del poder militar, y dado que esta es la bestia que sube de la tierra, el otro avión, utilizando el principio de combinación de 3 en 1, cayó en la tierra para permitir que cada adventista pudiera ver, si es que desea hacerlo, a través de este principio, que este es el inicio de un punto decisivo para las naciones y la iglesia, en cumplimiento de la palabra profética de Dios. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que cuando eso toma lugar, basado en estas líneas de reforma, multitudes, y aquí eran multitudes que entendieron las reglas de Miller y que pertenecían al mundo protestante, porque era el protestantismo el que estaba siendo probado. Esto es el fin del protestantismo y el inicio del adventismo, porque el juicio inicia con la casa de Dios, pero en nuestra historia esto es para el adventismo y después va para aquellos que están fuera. Entonces, en el 2001, multitudes dentro del adventismo llegaron a entender que las reglas de interpretación adoptadas por Miller y sus asociados eran correctas. También llegaron a entender que las reglas de las líneas de reforma muestran que la historia de los milleritas se repite justo al fin con la historia de los 144,000, porque justo después de ese evento, George Bush y las Naciones Unidas pusieron una restricción sobre el Islam, haciendo un paralelo con esto que está acá. Entonces deberíamos esperar que la gloria de Dios que ilumina la tierra. Entonces estamos hablando acerca de luz. Vamos a ver qué tipo de luz es la que se produce en este momento en la historia para comprobar que todo esto es correcto. Vamos a Apocalipsis 7. Versículos 1 al 3 dice: Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Y qué significa ángel según el griego? Es un mensajero, un mensaje.
Entonces aquí tenemos un mensajero que viene del este. Y no estoy tratando de decir que este es su único significado, pero este mensajero viene del este y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a sus frentes a los siervos de Dios. Entonces, cuando desciende el poderoso ángel, encontraremos una conexión tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía, de que cuando esto sucede, ha iniciado el sellamiento de los 144,000. Y lo que marca este inicio es que los 4 vientos son detenidos, y ese mensaje viene del este. Vamos a tratar de unir esto a medida que avancemos en nuestro estudio. Vamos a Ezequiel capítulo 37. De lo que se está tratando de decir es que cuando se le impone una restricción al Islam, los principios de interpretación que tuvieron los mileritas se repiten en la historia de los 144,000 y así son verificados. Una de las cosas que toma su lugar aquí es que la tierra ha de ser iluminada con la gloria del Señor, y quiero sugerirles que esa luz significa la apertura de la palabra de Dios, entre otras cosas. Entonces vamos a Ezequiel 37, versículo 9. Sabemos que en este capítulo a Ezequiel se le dieron 2 mensajes proféticos, y el primero tiene que ver con el Valle de los Huesos Secos, que repetidamente dice la hermana White que representa a la Iglesia Adventista. El primer mensaje contenido en los primeros 8 versículos hace que los huesos y los músculos se unan, pero todavía no hay vida, y eso está tomado del Génesis, porque primeramente Dios creó a Adán del polvo de la tierra, y fue después que sopló en él el aliento de vida. Y lo mismo encontramos en este capítulo de Ezequiel, donde primero los huesos se unen a la carne, pero todavía no están vivos. Pero a partir del versículo 9 reciben el aliento de vida y se van a colocar de pie como un poderoso ejército. Entonces noten lo que dice el versículo 9, porque ese es el segundo mensaje de nuestra historia. Y también la historia milerita es una historia de 2 mensajes que son los primero y segundo ángeles. Y estamos viendo que el primer mensaje en nuestra historia es Daniel 11, 40 al 45. Es el mensaje del rey del norte. Pero el segundo mensaje es el mensaje del Islam, los hijos del este. Entonces, así dice este versículo, Ezequiel 37:9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los 4 vientos, y aquí lo está conectando con los 4 vientos de Apocalipsis 7, porque todos los profetas concuerdan entre ellos y no puede haber confusión. En 1 de Corintios 14:32 dice: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Esto mismo hizo con Adán. Sopló en él el aliento de vida y llegó a ser un alma viviente. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Quién es Israel al fin del tiempo? Todos los profetas están hablando acerca del fin del mundo, que nos muestra cómo la iglesia adventista es despertada al fin del tiempo. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Este proceso de traer los huesos a la vida, soplándoles el Espíritu de Dios, es el reavivamiento. Y la hermana White
nos dice en Mensajes Selectos, página 141, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento. Y en la página 149 dice, reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. Lo que saca de su sepulcro a la iglesia de la Odisea es el mensaje de los 4 vientos que reúne a los 4 vientos para que sople el Espíritu Santo sobre ella. Noten lo que dice Elena de White acerca de Apocalipsis 7 y Ezequiel 37. Ángeles están sosteniendo los 4 vientos, representados como un caballo airado que trata de soltarse para correr sobre la faz de toda la tierra, sembrando destrucción y muerte a su paso. Ahora, ella está identificando a los 4 vientos que son detenidos durante el sellamiento de los 144,000. Como el caballo salvaje de la profecía bíblica, y también dice que ese animal está tratando de liberarse. Al mismo tiempo señala que está siendo restringido de la misma manera en que son detenidos los 4 vientos. Después ella nos dice, ¿dormiremos cuando estamos al borde del mundo eterno? Estamos muertos en nuestras tumbas, durmiendo en nuestra condición laodicense como las vírgenes que duermen. ¿Dormiremos cuando estamos al borde del mundo eterno? ¿Deberíamos estar entorpecidos, fríos y muertos? ¿O que podamos tener en nuestra iglesia el espíritu y el aliento de Dios que Él infundió a su pueblo, para que puedan estar de pie y vivos? Esto es Ezequiel 37, lo está uniendo con Apocalipsis 7. Necesitamos ver que el camino es angosto y la puerta estrecha. Pero a medida que pasamos a través de la puerta estrecha, su amplitud no tiene límites. Ahora necesitamos levantarnos y resplandecer, porque ha llegado nuestra luz y la gloria del Señor ha nacido sobre nosotros. Ahora, ¿con qué lo está conectando? Apocalipsis 18. Y también el capítulo 7, donde se ve el sellamiento de los 144,000 en el momento en que los 4 vientos son retenidos, que están representados como el caballo salvaje del Islam de la profecía. Pero también añade otra cosa, que las personas que llegan a la luz, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a levantar y a resplandecer. Eso es Apocalipsis 18. ¿Y qué más? Van a poder ver el camino. ¿Cuál camino? ¿Cuál es el camino estrecho? Son las sendas antiguas. Están regresando a las sendas antiguas. No tenemos tiempo de hablar de lo nuestro, no hay tiempo de convertirse como una planta sensible que no puede ser tocada sin que se retuerza. En Cristo tenemos nuestra suficiencia. Hablaremos con fe, desearemos hablar de la gloriosa esperanza, de la abundante y plena justicia de Jesús provista para cada alma. Os digo en el nombre del Señor Dios de Israel que todas las influencias dañinas y descorazonadoras son mantenidas en control por las manos de ángeles invisibles hasta que cada uno que obra en el temor y amor de Dios sea sellado en su frente. Entonces está conectando todo esto con el sellamiento. Ezequiel 37, Apocalipsis 7 y 18, las sendas antiguas y el Islam. Todo en un mismo pasaje. Pero eso también es el inicio de la lluvia tardía. Y lo que estoy tratando de hacer aquí es enfatizar que cuando desciende el ángel que ilumina la tierra con su gloria, se refiere, en parte, al momento en que se abren las verdades de la palabra de Dios. Noten la siguiente cita. La lluvia tardía ha de caer sobre el pueblo de Dios. Un poderoso ángel ha de descender del cielo y la tierra será iluminada con su gloria. Entonces, cuando desciende el ángel, tenemos la lluvia tardía. ¿Estamos listos a tomar nuestra parte en la gloriosa obra del mensaje del tercer ángel? Si es así, limpiemos el templo del alma y preparémonos para los aguaceros de la lluvia tardía. El refrigerio de la presencia del Señor nunca llegará a los corazones llenos de impureza. Review and Herald, 21 de abril 1891. También nos dice que esta es una repetición del Pentecostés. Lo menciona muchas veces. Noten la siguiente cita. Es con gran anhelo que miro hacia adelante a el tiempo cuando los eventos del día de Pentecostés serán repetidos con un poder todavía mayor que en aquella ocasión. Juan dice, vi a un ángel descender del cielo teniendo gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria.
Entonces, esta es una repetición de Pentecostés. ¿Lo pueden ver? Tiene un gran anhelo por aquel día que se repetirá el Pentecostés y el poderoso ángel descienda del cielo. En el Conflicto de los Siglos, página 596. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria, y muy a menudo, demasiado. Incluso personas que están estudiando este mensaje pierden de vista esto y omiten la otra parte del párrafo, pero no me voy a detener a hablar de la primera parte del segundo párrafo para aclarar el aspecto que estoy tratando aquí. Cuando Elena de White habla aquí de la gloria, y si preguntamos a los adventistas qué es la gloria del Señor, dirán que es su carácter, y es correcto, pero el símbolo se determina por su contexto. Y aquí la hermana White no está hablando del carácter de Cristo, sino de su obra. Aquí la gloria simboliza la obra que realice el pueblo de Dios. El ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predice una obra de extensión universal y de poder extraordinario. ¿Qué fue lo que precedía con aquella gloria que iluminaba la tierra? Eso es lo que nos va a decir. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra. En algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Y en el siguiente párrafo nos va a decir que será similar al Pentecostés. La gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Estos son los tiempos de refrigerio en que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo. Entonces, quiero que noten, aquí ella se está refiriendo al periodo de 1840 a 1844, pero está diciendo que la gloria es la obra que es realizada, y usa la obra que fue realizada en el Pentecostés y en el movimiento milerita de 1840 al 44. Pero nuestra historia todavía va a exceder todo eso. También está apuntando a que esta historia de aquí es la historia donde los pecados son borrados. Y esta es la obra final de Cristo en el santuario celestial. Y eso toma lugar en el juicio de los vivos. Entonces, este juicio sucede en esta historia. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tratando de mostrar que la iluminación del mundo con su gloria es cumplida por el principio de que todos los movimientos de reforma tipifican y prefiguran al gran movimiento de reforma final. Y cuando descendió este símbolo divino en cada uno de los movimientos de reforma, la luz que se abre es por obra del león de la tribu de Judá. Y esto sucede por la aplicación de las líneas de reforma. Esto es lo que da la autoridad bíblica para aplicar todas estas verdades en esta historia. Estas reglas de aquí, las líneas de reforma, son las que nos permiten establecer esta verdad, que es la luz que ilumina el mundo y cumple con la obra que se realiza en esta historia. Voy a darles dos referencias, hay muchas más donde ella relaciona al ángel de Apocalipsis 18 con el Pentecostés, y vamos a añadir un pensamiento a esto.
Dice, el acto de Cristo de soplar sobre sus discípulos el Espíritu Santo y de impartirles su paz fue como unas pocas gotas antes de que se diera el aguacero abundante en el día de Pentecostés. Espíritu de Profecía, volumen 3, 243. En esta historia de aquí, inician a caer las primeras gotas de la lluvia tardía. Y hubo unas pocas gotas antes del Pentecostés. Y en las reglas de Guillermo Miller, ¿cuántas reglas de interpretación tenía Miller? Eran 14. ¿Y qué dice respecto a los símbolos y los tipos? Guillermo Miller enseñaba correctamente que los tipos y los símbolos pueden tener más de un significado. Es determinado por el contexto. Entonces, lo que estamos viendo aquí, estas dos líneas de reforma están ilustrando la apertura del juicio en 1844. Y su terminación cuando Miguel se coloca de pie, la terminación del juicio. Y estoy mencionando esto de que los símbolos pueden tener más de un significado porque podemos aproximarnos a estas historias desde la perspectiva de las dos purificaciones del templo, y es así como enseñan lecciones diferentes. He sido muy cuidadoso aquí tratando de identificar estas dos líneas como el inicio y la terminación del juicio. Y en su inicio, en el inicio del juicio, el segundo hito fue la actividad de los protestantes de los Estados Unidos. Y por lo tanto, en esta otra historia, el segundo hito también será la actividad de los protestantes de Estados Unidos, es la ley dominical. Y en ese momento la lluvia tardía caerá sin medida. Y la hermana White es muy clara en este aspecto. En esta historia, las primeras gotas en la ley dominical en los Estados Unidos, la iglesia es purificada. Se separa la paja del trigo. El Señor derrama su espíritu plenamente sobre aquellos adventistas que reciban el sello de Dios, y ellos llevarán el fuerte clamor al mundo. Haciendo un paralelo con el clamor de medianoche de esta historia, y este concluyó cuando se cerró la puerta el 22 de octubre de 1844, y el fuerte clamor concluye cuando se cierra la puerta en el momento en que Miguel se coloca de pie en Daniel 12:1. Pero esta es solo una aplicación de estas dos líneas, hay otras más. Y de acuerdo con la enseñanza de que ya estamos recibiendo las primeras gotas, esas pocas gotas que hacen un paralelo con el Pentecostés, la hermana White nos dice sobre esto en Testimonios para los Ministros, página 507. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán mayor luz. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones de los que están en torno de nosotros, pero no lo recibiremos ni lo reconoceremos. Llega un momento en el tiempo del adventismo cuando la lluvia tardía comienza a caer, pero solo ciertas personas la reciben, mientras que otros adventistas no la reconocen, no la disciernen ni tampoco la reciben. Estas son las primeras gotas. Esta historia y está sucediendo justo ahora y comienza cuando el poderoso ángel desciende. Ahora bien, estamos usando al Pentecostés como un modelo, y para hablar acerca de estas pocas gotas que fueron como las primeras gotas que se derramaron sobre los discípulos cuando Jesucristo sopló sobre ellos antes de que viniera la lluvia completa en el día de Pentecostés. Pero, ¿cuándo fue que Jesús sopló sobre sus discípulos? Él había resucitado, y cuando María Magdalena lo vio, él le dijo: no me toques porque no he ascendido. Así que, una vez que él resucitó, ascendió al cielo, y en ese mismo día, ¿qué es lo que sucedió?
Él se apareció a sus discípulos y sopló sobre ellos. Entonces, ¿qué fue lo que Él hizo antes de que soplara sobre ellos? Él descendió del cielo y entonces sopló sobre ellos. Cuando Cristo desciende, comienzan a caer las primeras gotas, y estas son las que van señalando al Pentecostés, cuando el derramamiento completo se cumple y es dado a aquellos en el pueblo de Dios que han sido purificados. En el pasaje que leímos ayer, en el libro de Mensajes Selectos tomo 2, termina enfatizando las dos purificaciones del templo. Y aquí tenemos otra cita que nos recuerda eso. Ella cita Apocalipsis 18, versículo 1 y 2, y dice que es el mismo mensaje dado por el segundo ángel. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio figura la segunda purificación del templo. Así también, en la obra final de la amonestación al mundo, se hacen dos llamados a las iglesias. El primero de ellos se encuentra en Apocalipsis y se dirige a la iglesia adventista. Y después, en el versículo 4, se oye otra voz con un mensaje distinto que se dirige a las otras iglesias. Pero todo esto en el contexto de las dos purificaciones del templo, y tenemos que ilustrar estas dos líneas de otra manera, con diferentes énfasis para mostrar estas purificaciones del templo. Sin embargo, esto es parte de la historia. A donde quiero llegar es a la crisis. Vamos a Isaías 27, versículo 8. Lo que estoy haciendo aquí, lo que estoy diciendo es que cuando el Islam fue restringido en 1840, descendió el poderoso ángel de Apocalipsis 10 y la gloriosa manifestación del poder de Dios abarcó desde 1840 al 44. Entonces, inicia con la restricción del Islam que confirmó el principio de día por año en la historia milerita. Pero la regla primordial de nuestra historia, que es que la historia milerita se repite en la historia de los 144,000. Y por lo tanto, cuando el Islam fue restringido en el 2001, tenemos la evidencia de que la historia milerita se está repitiendo al final del tiempo. Y cuando el ángel de Apocalipsis 18 desciende y alumbra la tierra con su gloria y nos da evidencia de que todas las revelaciones de Dios son abiertas para su pueblo acerca de lo que está sucediendo, la lluvia tardía, el juicio de los vivos, el sellamiento de los 144,000, las primeras gotas de la lluvia tardía en relación con el derramamiento completo, y también una obra que se debe cumplir en todo el mundo, y este mensaje ya está alrededor del mundo. Pero todo inicia con la restricción del Islam, cuando los cuatro vientos son detenidos en Apocalipsis 7, y lo mismo cuando los cuatro vientos son detenidos en Ezequiel capítulo 37. Hay un mensaje que sopla iniciando las primeras gotas sobre los huesos secos y los revive. Pero la hermana White nos dice que esos cuatro vientos están representados con un caballo airado que está tratando de liberarse de la restricción en que está. En Isaías 27, versículo 8 dice: en medida, cuando castigue. Aquí nos está hablando de las primeras gotas. La lluvia está siendo dada con medida. Todavía no es un derramamiento completo, pero esta lluvia está causando que los vástagos florezcan, porque eso es justo lo que hace la lluvia tardía. En medida, cuando castigue, tú lo debatirás. Justo aquí es cuando inicia el debate dentro del adventismo, que está prefigurado en lo que sucedió en 1888, cuando el Señor intentó por primera vez traer la lluvia tardía y ellos la debatieron y bloquearon la lluvia tardía. Ahora, en el fin del mundo se iniciará otro debate una vez más y nos dice: en medida cuando castigue tú lo debatirás, soplará su viento recio en el día del viento del este. Este es el tiempo en que los cuatro vientos son retenidos, cuando inicia el sellamiento de los 144,000 con un mensaje que viene del este, y aquí tenemos al viento del este, porque aquí es cuando el soplo, el viento recio llega sobre aquellos cuerpos
Y en la profecía bíblica, el viento del este está representando al Islam, pero también es el zarandeo del adventismo, que inicia justo sobre este mismo mensaje. Y también aquí el Señor es cuando da mayor luz. Ahora noten la siguiente cita. Era mi intención traer el documento de la Conferencia General de la Iglesia Adventista que tengo. Son como 20 o 30 páginas donde identifica que en septiembre del 2001, cualquier ministro ordenado adventista debería tomar un curso en formación espiritual. Como les digo, eso sucedió en el mes de septiembre del 2001 y fue un punto decisivo para el adventismo. Aquí pueden ver la portada. Dice Manual de Educación Ministerial Teológica Adventista, Comité Internacional de Educación Teológica y Ministerial. Conferencia de los Adventistas del Séptimo Día, septiembre del 2001, Silver Spring, Michigan. Dice que si vas a ser ordenado como un pastor adventista después de septiembre del 2001, tendrás que estudiar formación espiritual, que es una técnica de autohipnosis que provoca una posesión demoníaca y que fue inventada por el fundador de los jesuitas. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que en septiembre del 2001 se dio un gran cambio de dirección en la iglesia adventista. Pero también en esa fecha se dio un gran cambio en los Estados Unidos con el ataque a las Torres Gemelas. Ahora noten lo que Elena de White dice. La ciencia y la historia no pueden por sí mismas hacer al hombre salvo para la salvación, pero es a través de la ayuda del Espíritu Santo, el cual en respuesta a la oración será dado para guiar a todos a la verdad, la ciencia y a toda la verdad, la ciencia y la historia, en combinación con la palabra inspirada, pueden ser usadas como una luz que clarifica y define. Aquí viene lo más significativo, en mi opinión. Hay lecciones que aprender de la historia del pasado, tal como lo que hemos estado viendo, las lecciones de la historia milerita, del Pentecostés, de Moisés, de Noé y de Elías. Y se llama la atención a estas para que todos puedan comprender que Dios actúa siguiendo las mismas líneas ahora. Las mismas líneas ahora que siempre ha seguido. Su mano puede ser vista en su obra y entre las naciones ahora tal como lo ha sido desde que el Evangelio fue proclamado por primera vez a Adán en el Edén. Hay periodos que son puntos decisivos en la historia de las naciones y de la Iglesia. El ataque a las Torres Gemelas fue un punto decisivo en la historia de Estados Unidos y para las naciones del mundo, pero también hubo un punto decisivo en la historia de la Iglesia Adventista cuando se aceptaron las enseñanzas satánicas de la orden jesuita. Hay periodos que son puntos decisivos en la historia de las naciones y de la Iglesia. En la providencia de Dios, cuando estas diferentes crisis llegan, la luz para ese tiempo es dada. Aquí está la luz dada para ese tiempo. Aunque no se entienda bien de qué se trata, como adventistas del séptimo día entendemos que Apocalipsis 18 es la luz para nuestro tiempo. Es allí cuando toda la tierra es iluminada con su gloria. Justo aquí, en el ataque de las Torres Gemelas, fue dada la luz para nuestro tiempo. Y continúa diciendo, si es recibida, hay progreso espiritual. Si es rechazada, la decadencia espiritual y el naufragio seguirán. Un naufragio, esta es una referencia al Titanic. Y justo allí, cuando ella trató ese punto del Titanic, lo coloca como un símbolo de la apostasía alfa, que nos habla del naufragio de la apostasía omega al fin del mundo. Porque eso es lo que sucede justo aquí, la apostasía omega se está desarrollando ahora. Y habrá un naufragio al rechazar esta luz. El Señor en su palabra ha abierto la obra agresiva del Evangelio tal como ha sido llevada a cabo en el pasado.
y lo será en el futuro, hasta el cierre del conflicto, cuando las agencias satánicas harán su último asombroso movimiento. El último asombroso movimiento de las agencias satánicas en el adventismo es el movimiento Omega. Y se nos ha dicho que no habrá nada que le estorbe, y el movimiento satánico de la ley dominical llega después. Pero justo aquí, en el punto decisivo de las naciones y de la iglesia, se da la luz para ese tiempo. Y solo hay dos opciones: aceptarla o naufragar. Muy bien, para ese periodo de tiempo, esta es la crisis, el debate, la crisis del adventismo. Estamos buscando una crisis aquí y la luz es dada para estas diferentes crisis y son las sendas antiguas. ¿Qué sucede en la crisis? Vamos a ir más rápido para tratar de no pasarnos de una hora, pero ya casi se acaba. Dios nunca deja al mundo sin hombres que puedan discernir entre el bien y el mal, entre la justicia y la maldad. Dios tiene hombres a quienes colocar en el frente de la batalla en tiempos de emergencia. En una crisis, esta es la crisis, mis hermanos, esta crisis o puntos decisivos en la historia de las naciones y de la iglesia. El 11 de septiembre, esta es la crisis a la que apuntan todas las demás crisis en la Biblia. Él levantará hombres como lo hizo en los tiempos antiguos. Jóvenes serán invitados a asociarse con los ancianos portaestandartes. Los hombres que Dios levanta en esta crisis van a estar de acuerdo con los antiguos portaestandartes. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son los portaestandartes? Son los pioneros. Los que se levanten en la crisis van a regresar a las sendas antiguas. Pero para que ellos puedan ser fortalecidos y enseñados por la experiencia de aquellos fieles que han pasado por tantos conflictos y a quienes por los testimonios de su espíritu Dios les ha hablado a menudo, señalando el camino correcto y condenando el falso. Cuando se levantan peligros que prueban la fe del pueblo, estos obreros deben evocar las experiencias del pasado, cuando vinieron a semejantes crisis, cuando la verdad fue cuestionado, cuando se introdujeron sentimientos extraños que no provenían de Dios. La experiencia de estos obreros ancianos se necesita hoy porque Satanás está vigilando cada oportunidad para invalidar los hitos antiguos. Algunos intentarán destruir los hitos, los monumentos que han sido levantados a lo largo del camino. Entonces, en esta crisis, el Señor va a levantar hombres que van a regresar a las sendas antiguas. Y dado que todos los pioneros ya están muertos, entonces se van a tener que estudiar sus escritos para poder entender cómo van a tratar con este debate y con esta crisis. Ahora noten la siguiente cita. Como se han producido diferencias de opinión respecto a la interpretación de las Escrituras y los métodos de trabajo calculados para perturbar la fe de los creyentes, el espíritu de profecía ha arrojado luz sobre cada situación. Siempre ha traído unidad de pensamiento y armonía de acción al cuerpo de los creyentes. ¿En alguna crisis? En cada crisis que se ha producido en el desarrollo del mensaje y el crecimiento de la obra, aquellos que han permanecido firmes por la ley de Dios y la luz del espíritu de profecía han triunfado y la obra ha prosperado en sus manos. Aquellos que se levanten durante esta crisis se van a afirmar sobre el espíritu de profecía. Se me mostró que el Señor estuvo en la publicación de los diagramas por el hermano Nichols. Se me mostró que el Señor estuvo en la publicación del diagrama de 1843 y que no debería ser alterado. En esta crisis, aquellos que se coloquen del lado correcto van a regresar a los pioneros y a las sendas antiguas, y van a sostener el espíritu de profecía, y es aquí cuando se produce la separación. Nuestra siguiente cita. Se me llamó la atención a la providencia de Dios entre su pueblo, y se me mostró que cada prueba del proceso de refinamiento y purificación impuesto a los que se profesaban ser cristianos, demostraba si algunos eran escoria. El oro fino no aparece siempre. En toda crisis religiosa algunos caen bajo la tentación. El zarandeo de Dios se avienta a multitudes como hojas secas.
La prosperidad contribuye a que ingresen en la iglesia multitudes que meramente profesan la religión. La adversidad se elimina de la iglesia. El espíritu de esa clase de personas no es firme en Dios. Se separan de nosotros porque no son de los nuestros, porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, muchos se escandalizan. Aquí se produce el proceso de separación en esta crisis, y ella nos está refiriendo a Juan 6, versículo 66, y sabemos que es un tipo de la ley dominical. Juan 6:66, donde muchos de los discípulos ya no andaban con él. Entonces, esta historia de aquí, que es la historia del debate, de la crisis, en esta misma historia se produce una separación entre el trigo y la paja. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Estos hombres se habían unido a sí mismos con Cristo como alumnos, pero su mente carnal interpretó la figura de que Cristo había presentado como si él le estaba dando en un sentido literal. Eran incultos en su entendimiento. Esto mismo lo veremos cumplido en todas las edades del mundo. ¿Qué es lo que se verá cumplirse? Que habrá gente que no va a estar dispuesta a aplicar correctamente la palabra profética. En lugar de aplicarla espiritualmente, lo harán de manera literal. No estarán dispuestos a recibir el mensaje profético de Cristo. Jesús conocía todo sobre su descontento. Él dijo, pero hay algunos de ustedes que no creen. No necesitamos sorprendernos si pasamos por una experiencia similar. Los hombres que no hacen de Dios su todo y en todo, sino que tienen una fe superficial, no entenderán las palabras de Cristo. El tiempo de la visitación del adventismo. Justamente este es el tema de la serie. A medida que el tiempo transcurre, se hace cada vez más evidente que los juicios de Dios están en el mundo. Por medio de incendios, inundaciones y terremotos, Dios anuncia la proximidad de su venida a los habitantes de la tierra. Se acerca la gran crisis de la historia de este mundo. Eso se cumplió el 11 de septiembre del 2001, cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será seguido con intenso interés y una expresión indecible. Los juicios se presentarán en rápida sucesión. Incendios, inundaciones y terremotos, con guerra y derramamiento de sangre. Oh, si tan solo el mundo pudiera conocer el tiempo de su visitación. El 11 de septiembre en el 2001 inicia el tiempo de la visitación. Sin embargo, cuando estudiamos este mismo asunto más ampliamente, vemos que inicia con el tiempo del fin. Pero cuando el mensaje es fortalecido, allí comienza el proceso de separación de vida o muerte del tiempo de nuestra visitación, así como inició para los judíos con el bautismo de Jesús. Sin embargo, lo habían rechazado cuando él tenía 12 años, y estuvo en el templo y trataron de matarlo cuando él era un bebé y tuvo que huir a Egipto. Ya había llegado el tiempo de su visitación, pero se volvió una prueba de vida o muerte hasta que él fue bautizado. Y también esta es una característica en el tiempo de nuestra visitación que tiene que ver con el juicio ejecutivo de Dios, justo al otro lado. Lo que quiero decir aquí es que mientras nos introducimos a esta crisis, entramos al tiempo de nuestra visitación, que es una prueba de vida o muerte. Vamos a la siguiente cita. En tanto que el pueblo de Dios se aproxima a la crisis final, se refiere a esta historia, debería proclamar el mensaje que Dios le ha dado con creciente poder. La advertencia debe ser dada a las iglesias. Los requerimientos de Dios deben ser presentados a aquellos que están transgrediendo su ley. Se les debe hacer entender que esta es una cuestión de vida o muerte. El pueblo remanente de Dios ha de llenar la tierra con el clamor del tercer ángel. Pueden leer esto si no están dispuestos a aplicarlo proféticamente y decir, esto se refiere solo a la ley dominical, pero no es así. Hay un goteo inicial y después un derramamiento completo. Hay un mensaje que debe ser llevado primero a la iglesia adventista. Una cita larga, pero es la última. Se encuentra en Testimonio número 5, páginas 193 a 195. Primero cita a Ezequiel 9. Y llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía en su cintura la escribanía de escribano. Y díjole Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Hay dos clases de ángeles aquí.
Hay un ángel que pasa a través de la ciudad y pone un sello sobre aquellos que están clamando. ¿Cuántos ángeles y qué les siguen con armas de destrucción en sus manos? Son 6. Hay 2 grupos. El número 6 está identificando aquellos que están destinados a la destrucción. Son ángeles de destrucción. Esas gentes son las que han de recibir la marca del 666, que en el capítulo previo están adorando al sol. Y el 7º ángel, o el ángel del sello, representa a aquellos que reciben el sello de Dios, o sea, el sábado. Porque se nos ha dicho que el tercer ángel hace la obra de separar el trigo de la paja. Entonces, Ezequiel 9 habla de esta obra de separación entre el trigo y la paja. Pero en el siguiente párrafo, Jesús está a punto de dejar el asiento de la misericordia en el santuario celestial. En la parte de abajo de ese párrafo dice, pero aún la tolerancia de Dios tiene límites, y muchos están superándolos. Han sobrepasado los límites de la gracia y por lo tanto Dios debe intervenir y vindicar su propio honor. Aquí está hablando de las escenas finales del juicio investigador y la primera nación en ser juzgada, la primera que llena la copa de su prueba, representa a la iglesia adventista. Y después cita a la Biblia. Acerca de los amorreos, el Señor dijo, y en la 4ª generación, esta es la 4ª generación, la última generación del adventismo. Siguiente párrafo. Con infalible exactitud, el Ser Infinito sigue llevando una cuenta con todas las naciones, también para la iglesia adventista. Mientras ofrece su misericordia con invitaciones al arrepentimiento, esta cuenta permanece abierta, pero cuando las cifras llegan a cierta cantidad que Dios ha fijado, comienza el comienzo de su ira. La cuenta se cierra, cesa la paciencia divina, entonces ya no intercede la misericordia en su favor. Al profeta, mientras miraba a través de las edades, se le presentó este tiempo en visión. Las naciones de esta época han recibido misericordia sin precedentes. Les han sido dadas las bendiciones más selectas del cielo, pero el orgullo intensificado, la codicia, la idolatría, el desprecio de Dios y la vil ingratitud son cosas anotadas contra ellas. Están cerrando rápidamente su cuenta con Dios. Pero lo que me hace temblar es el hecho de que aquellos que han tenido la mayor luz y los mayores privilegios han sido contaminados por la iniquidad prevaleciente. Se refiere a la iglesia adventista del 7º día. Siguiente párrafo. La crisis se está acercando rápidamente. Se refiere a esta crisis. La crisis se está acercando rápidamente. Las cifras que suben velozmente demuestran que está por llegar el tiempo de la visitación de Dios. Aunque le repugna castigar, castigará sin embargo, y lo hará prestamente. Los que andan en la luz verán señales de un peligro inminente, pero no han de permanecer sentados en tranquila y despreocupada espera de la ruina, consolándose con la creencia de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la visitación. Lejos de ello, deben comprender que es su deber trabajar diligentemente para salvar a otros, esperando en Dios con fe vigorosa para obtener ayuda. La oración del justo, obrando eficazmente, puede muchos. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz, ¿cuál luz? Es esta luz, el pequeño grupo que se mantiene en la luz. En cada crisis hay luz que es dada para ese tiempo. El pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra, pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. No serán vanas las oraciones de estos pocos fieles cuando el Señor salga como vengador. Vendrá también como protector de todos aquellos que hayan conservado la fe en su pureza y se hayan mantenido sin mancha del mundo. Será entonces el tiempo en que Dios prometió vengar a sus escogidos que claman día y noche, aunque sea longámine con ellos. La orden es: pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella.
Esta historia de aquí, esta crisis, es el punto central de la visitación del adventismo. Entonces, lo que estoy diciendo es, cuando el Islam fue restringido, nos permitió reconocer que nosotros estamos repitiendo la historia de los mileritas. Y de acuerdo con ese entendimiento, la tierra comenzó a ser iluminada con este mensaje, con la gloria de este mensaje. Y por lo tanto, este incremento del conocimiento del que estamos hablando, las líneas de reforma, es un paralelo al principio de día por año que tuvo su cumplimiento en la historia milerita. Continuaremos el próximo domingo, pero hoy tendremos otra reunión para el público latino después del desayuno. Oremos. Padre Celestial, entendemos que ahora estamos en el tiempo de nuestra visitación, que la crisis más grande de la historia sagrada está ya en marcha en tu iglesia. Que todos aquellos que han tenido gran luz y oportunidades y que han seguido los caminos del mundo irán cada vez más y más en las tinieblas, peleando contra la luz que tú les muestras. Pero en este tiempo nuestra responsabilidad es orar y clamar para que tú puedas dar más tiempo y gracia para que aquellos que han estado en tinieblas puedan arrepentirse y volver a la luz. Te pedimos que tú proveas oportunidades entre nosotros para llevar el mensaje de aquellos que todavía tienen la oportunidad de escucharlo antes de que se cierre la puerta de la prueba en el futuro cercano con la ley dominical. Te rogamos que permanezcas con nosotros durante el resto del día, que nos protejas y que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria. Te agradecemos porque has cuidado del trabajo que se está haciendo con la transmisión en vivo y las grabaciones. En el nombre de Jesús. Amén.